En los anales de la historia humana, la constante ha sido la batalla. No contra imperios o ideologías, sino contra un enemigo invisible, los microorganismos. Patógenos que, durante milenios, han diezmado poblaciones, alterado el curso de civilizaciones y dictado la expectativa de vida. Existieron enfermedades que eran sentencias de muerte ineludibles, la viruela, la polio, el gusano de Guinea. Horrores médicos que hoy, en gran parte del mundo, son solo ecos lejanos, relatos de un pasado superado. Pero, ¿cómo logró la humanidad esta hazaña monumental? ¿Cómo se erradicó lo que parecía imposible? Y quizás más importante, ¿qué peligros subsisten, latentes bajo la superficie, esperando el momento de resurgir? La erradicación de una enfermedad no es un evento fortuito, sino la culminación de siglos de observación, ciencia y una coordinación global sin precedentes. No se trata simplemente de curar, sino de eliminar por completo el agente patógeno de la faz de la Tierra. Este no es un proceso uniforme, cada enfermedad representa un desafío único, una serie de obstáculos biológicos y sociales que deben ser superados metódicamente. Hoy exploraremos esta monumental gesta a través de la lente de tres casos paradigmáticos: la viruela, un triunfo absoluto de la vacunación; la poliomielitis, una lucha persistente en sus últimas etapas; y la dracunculiasis o gusano de Guinea, un modelo de erradicación basado en la higiene y el control del vector. Cada uno de estos relatos no es solo una victoria, sino una lección modular sobre la resiliencia humana y la fragilidad del equilibrio biológico. La viruela, causada por el ortopoxvirus variolae, no era solo una enfermedad, era una institución de la muerte. Se estima que, solo en el siglo XX, mató a 300 millones de personas. Su historia se remonta al menos 3.000 años, con evidencia en momias egipcias. No discriminaba, faraones, emperadores y plebeyos caían bajo su devastador efecto. La mortalidad oscilaba entre el 20% y el 60%, y los supervivientes a menudo quedaban ciegos, con cicatrices permanentes y estigmatizados. La transmisión era directa, de persona a persona, a través de gotitas respiratorias o contacto con las lesiones cutáneas y costras. Su periodo de incubación, de 7 a 17 días, permitía una propagación silenciosa antes de la manifestación de los síntomas, que incluían fiebre alta, malestar general y, el distintivo más cruel, una erupción vesicular que progresaba a pústulas y costras. La patogenia implicaba la replicación viral en la orofaringe, diseminación linfática y posterior viremia, afectando múltiples órganos antes de su manifestación cutánea. Sobre este poder de infección, el microbiólogo y premio Nobel Robert Koch señaló en su momento: las enfermedades infecciosas no se heredan, se adquieren a través de agentes vivos que invaden el cuerpo, y es nuestra labor identificar cada eslabón de esa cadena para romperla. Antes de la vacunación moderna, existía la variolación, una práctica rudimentaria con siglos de antigüedad. Implicaba la inoculación intencional de material purulento de una lesión de viruela leve en una persona sana, generalmente en un corte superficial en la piel. El objetivo era inducir una forma atenuada de la enfermedad, confiriendo inmunidad. Aunque salvó vidas, con una mortalidad del 0.5% al 2%, no estaba exenta de riesgos, pudiendo causar viruela grave e iniciar brotes. Fue Edward Jenner, un médico rural inglés, quien en 1796 realizó la observación que cambiaría la historia de la medicina. Notó que las ordeñadoras que contraían la viruela bovina, una enfermedad similar pero mucho más leve que afectaba al ganado, rara vez padecían viruela humana. Su experimento con James Phipps, un niño de 8 años, es legendario. Inoculó al niño con material de una pústula de viruela bovina de la mano de una ordeñadora. Posteriormente, expuso a Phipps al virus de la viruela humana, y el niño no desarrolló la enfermedad. Este fue el nacimiento de la vacunación. Durante más de un siglo y medio, la vacunación se extendió, pero la erradicación global parecía un sueño distante. En 1967, la Organización Mundial de la Salud lanzó el Programa Intensificado de Erradicación de la Viruela. La estrategia no era simplemente vacunar a todos, lo cual era inviable, sino implementar el barrido y contención. Esto implicaba identificar rápidamente cada caso de viruela, aislar al paciente y vacunar de inmediato a todas las personas en su entorno y contactos cercanos, creando un anillo de inmunidad que impedía la propagación. Clave para el éxito fue la estabilidad del virus. Variola mayor no mutaba rápidamente, no tenía reservorios animales, y la vacuna proporcionaba inmunidad duradera con una sola dosis eficaz.
Además, los síntomas eran inconfundibles, lo que facilitaba la identificación de casos. El último caso natural de viruela fue diagnosticado en Somalia en 1977. En 1980, la Asamblea Mundial de la Salud declaró oficialmente la erradicación de la viruela. Fue la primera enfermedad infecciosa humana erradicada globalmente. La poliomielitis, o polio, es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa causada por el poliovirus, un enterovirus de la familia Picornaviridae. Aunque en la mayoría de los casos la infección es asintomática o produce síntomas leves parecidos a la gripe, en aproximadamente el 1% de los infectados, el virus invade el sistema nervioso central. Allí, se replica en las neuronas motoras de las astas anteriores de la médula espinal y los núcleos motores del tronco encefálico, provocando su lisis celular y degeneración. El resultado es una parálisis flácida aguda, que puede ser temporal o permanente. En sus formas más graves, la parálisis puede afectar los músculos intercostales y el diafragma, llevando a la insuficiencia respiratoria aguda, lo que históricamente requería el uso de ventiladores de presión negativa conocidos como pulmones de acero. La transmisión es fundamentalmente fecal-oral, a través de la ingestión de fómites, alimentos o agua contaminados con excretas de un portador. La urgencia por encontrar una solución llevó a una de las carreras científicas más intensas del siglo XX. Jonas Salk desarrolló la primera vacuna eficaz en 1955. La vacuna inactivada de la polio, o vacuna de Salk, consistía en viriones de polio cultivados en células de riñón de mono y posteriormente inactivados con formaldehído. Se administraba por vía intramuscular y no poseía capacidad replicativa, por lo que no podía inducir la enfermedad. Su principal limitación es que, si bien induce una fuerte respuesta de anticuerpos IgG sistémicos previniendo la viremia y la parálisis, no genera una inmunidad de mucosa IgA significativa en el tracto gastrointestinal. Por su parte, Albert Sabin desarrolló la vacuna oral de la polio en 1961. Esta variante contiene virus vivos atenuados que se replican en el epitelio intestinal y se excretan, permitiendo una inmunización pasiva de la comunidad. Sin embargo, en poblaciones con baja cobertura, este virus atenuado puede circular y, tras múltiples ciclos de replicación, revertir su neurovirulencia, dando lugar a los poliovirus derivados de la vacuna. Como afirmaba el biólogo molecular y descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick, la biología es una ciencia de mecanismos sutiles. Entender cómo un virus secuestra la maquinaria celular es el primer paso para diseñar su propia obsolescencia. A pesar de que el número de casos ha disminuido en un 99.9%, el último tramo de la erradicación de la polio es el más arduo. Los obstáculos son biológicos y logísticos. A diferencia de la viruela, los casos subclínicos o asintomáticos de polio son la norma, lo que genera una transmisión críptica difícil de detectar sin una vigilancia epidemiológica de aguas residuales constante. Además, la inestabilidad política en las regiones donde el poliovirus salvaje tipo 1 sigue siendo endémico, como ciertas zonas de Afganistán y Pakistán, impide la inmunización sistemática. Actualmente, la aparición de brotes por poliovirus circulantes derivados de la vacuna representa un desafío técnico mayor, obligando a la transición hacia nuevas vacunas orales de polio NOPV2, diseñadas genéticamente para ser más estables y reducir el riesgo de reversión. La dracunculiasis, o enfermedad del gusano de Guinea, ofrece un contraste fascinante. Es una parasitosis causada por el nematodo Dracunculus medinensis. La infección ocurre al ingerir agua estancada que contiene microcrustáceos del género Cyclops infectados con larvas en estadio L3. Una vez en el tracto digestivo, los copépodos son digeridos por el ácido gástrico, liberando las larvas que penetran la pared intestinal y migran al tejido retroperitoneal donde maduran. Tras el apareamiento, el macho muere y la hembra, que puede alcanzar 1 metro de longitud, migra por los tejidos conectivos hacia las extremidades inferiores. Aproximadamente 1 año después de la infección inicial, el nematodo induce la formación de una ampolla cutánea extremadamente dolorosa. El contacto con el agua provoca la rotura de la ampolla y la eyección de miles de larvas rhabditiformes, completando el ciclo biológico. La erradicación de esta patología es un hito porque se ha logrado casi exclusivamente mediante cambios conductuales e ingeniería sanitaria básica, sin el uso de vacunas o fármacos específicos. La estrategia se centró en la filtración de agua mediante mallas de nylon de 100 micras, la protección de pozos y el tratamiento de fuentes de agua con temefos para eliminar la población de copépodos. El éxito ha sido rotundo, de millones de casos anuales en los años 80 a apenas 1 decena en la actualidad.
No obstante, el descubrimiento de reservorios animales, particularmente en cánidos domésticos y babuinos en Chad y Etiopía, ha complicado el panorama. Estos animales actúan como hospederos paraténicos o definitivos, lo que exige una vigilancia veterinaria integrada en el concepto de una sola salud, reconociendo que la sanidad humana es inseparable de la sanidad animal y ambiental. Louis Pasteur, el padre de la microbiología, sentenció con claridad: el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande. Ignorar la persistencia de un patógeno en su reservorio es condenarse a repetir la epidemia. Estas victorias no son puntos finales en la línea de tiempo, sino marcadores que delimitan un territorio ganado, pero que debe ser defendido constantemente. La fragilidad de estos logros radica en la complacencia. La erradicación de la viruela es definitiva porque el virus no tiene reservorio natural fuera del ser humano, pero la poliomielitis nos enseña que un solo nicho de baja inmunización puede reactivar cadenas de transmisión globales. La reemergencia de patógenos que creíamos controlados, la aparición de resistencias bacterianas y el salto de virus zoonóticos hacia los humanos son recordatorios de que el equilibrio biológico es dinámico y precario. La vigilancia no es solo una medida técnica, es una obligación histórica. Mantener las infraestructuras de salud, la investigación en inmunología básica y la memoria de lo que estas enfermedades causaron es la única garantía de que estos archivos no vuelvan a abrirse en el futuro. El conocimiento acumulado es nuestra mejor defensa frente a la inevitable evolución de lo invisible. No olvides el archivo. Hasta la próxima transmisión.